La libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m. con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Siete de la noche, hora de 6:30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual es solo posible gracias a Radio Next, la voz de la libertad, y a la organización Libérenlos Ya, que luchan por la libertad de nuestros presos y perseguidos políticos. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.ustream.radionext.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.gruposairesben.wordpress.com. También nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, por Radio Next, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro correo, caminosdelibertad@radionext.com. Participa con nosotros llamándonos a través de los siguientes números: desde Venezuela al 0212-210-5087, al 0212-210-5087, o desde los Estados Unidos al 1-786-467-8213, al 1-786-467-8213, o agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el Control Master se encuentra Paul Sfer, el locutor Guinness de Miami. En el manejo de los servidores, nuestro querido amigo Marcos P. En la ingeniería del sonido, nuestro hermano Piero Adraña. En la producción del programa, María Sorocay Macellini, la doctora Blanca Briceño y Alejandra López. En la producción general de la radio, la señora Donatella Ungreda, y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 15 de agosto del año 2013, Silfredo Naveda. Bienvenidos una vez más a Caminos de Libertad, esta ventana que se nos abre todos los jueves por Radio Next, la voz de la libertad, y auspiciada, por supuesto, por esa importantísima organización que se llama Libérenlos Ya, que, como bien saben, luchan incansablemente por la libertad de nuestros presos políticos y por los derechos humanos de los perseguidos políticos. Y todo aquel venezolano que de alguna manera esté siendo agobiado por ese régimen dictatorial que hoy está usurpando el poder en nuestra querida Venezuela. Como todos los jueves, tenemos el inmenso placer de contar con nosotros con la presencia de la doctora Blanca Briceño, a la cual voy a llamar en este instante para comenzar el programa. Para quien está nuevo escuchando el programa, la doctora Blanca Briceño es la productora del programa, pero también me acompaña, como ya es costumbre, todos los jueves aquí en Caminos de Libertad, a
para la conducción de este programa, que afortunadamente tenemos el inmenso placer de contar con su presencia, gracias a Dios, todos los jueves. Bienvenido, Blanca, ¿cómo estás? Gracias, Wilfredo. ¿Cómo estás tú? Un saludo a todos nuestros Radio Next oyentes y que Dios nos bendiga y los bendiga. Y hoy pues tengamos verdaderamente un programa lleno de esa verdad que Jesús nos dice, la verdad nos hará libres y el Espíritu Santo nos dé palabra y sabiduría. Muchas gracias, Blanca. Como todos los jueves tenemos esta sección de noticias que hemos buscado a través de la web pues, durante la semana para llevárselas a ustedes y de esa manera ayudar a mantenerlos informados, la cual comenzamos ya. Falla en refinería El Cardón afecta 45% de la producción petrolera nacional. Matan a madre e hija por reclamar invasión. Pérez Abad. A empresas les ha ido bien con el socialismo. Patria querida, muere aplastado en un bicentenario intentando comprar leche. Dios mío. PDVSA ha sufrido 15 eventos desastrosos en los últimos 105 días. Corpoelec compró plantas con sobreprecio de 20 millardos de dólares. Encuesta de coyuntura muestra estancamiento de actividad industrial. Población alrededor de la refinería de Cardón en peligro. Cambio de directivas del BCB consolida poder de Nelson Merentes. Emergencia eléctrica continúa en el país. Se cumplen 100 días del plan eléctrico y siguen las fallas. En Lácteos Los Andes tienen para abastecer el mercado solo por 8 días. El régimen importará carne desde Bolivia. Globovisión saca del aire del dicho al hecho y al radar de los barrios. Se disparan precios de insumos para la construcción. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo que estamos cayendo en la mayor obscuridad del sistema de justicia. Permanecen fondeados en Puerto Cabello 17 buques graneleros. Mayoría cree que lucha contra la corrupción no es sincera. Inflación acumulada hasta el primer semestre se ubicó en 29%, 10% más que la pronosticada para el régimen para todo el año 2013. Machado, Latinoamérica debe reflexionar sobre situación de Venezuela. Estas han sido las informaciones que hemos recabado a través de la semana para podérselas llevar a ustedes con todo el gusto del mundo, con todo el cariño del mundo, para ayudarles a estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, Blanca, proponme un tema. Hay muchos. Bueno, mira, hay muchísimos realmente, pero una situación que considero pueda ser importante comentar es el problema, la famosa guerra a la corrupción. Tú sabes, te lo digo solo, te lo dejo después para que lo desarrolles, pero solamente esta introducción, que es un juego de palabras en la lengua italiana. Se dice policía y se dice policía, por decir limpieza. Entonces es un juego de palabras, policía, que representa perfectamente bien los procesos de depuración que son crueles, sangrientos, sanguinarios, criminógenos, ilegales, inconstitucionales de los regímenes de carácter comunista para eliminar los adversarios. Wilfredo, te lo dejo solamente ahí en ese jueguito de palabras. Limpieza, sí. Policía. En Italia, también italiano, también le llaman razzia. Entonces, esa famosa palabra que significa eliminar. Yo antes de comentar eso, ¿verdad? Quisiera leer un documento
una carta abierta que escribiese el Monseñor Pedro Freites Romero, que es el representante de la curia venezolana en el Vaticano, si no me equivoco. Esta carta fue escrita en Bogotá el 13 de agosto del 2013 y empieza así. Muy apreciados amigos, les deseo la paz siempre y en todo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si los hombres callan, las piedras hablarán. Después de un largo tiempo de silencio, creo que el tiempo de hablar y buscar la verdad que nos haga libre. Eso lo escribió Blanca Briceño. Eso no fue ¿cómo se llama? El monseñor, pero la carta comienza así. Con profunda preocupación he visto este escenario que se convierte en un gravísimo error por parte del líder de la oposición, quien afirma que las elecciones del 8D son nulas. Ya no basta con decir que son nulas y fraudulentas, sino quien lo dice, conjuntamente con todos los miembros de la MUD, son responsables directos y colaboracionistas que han posibilitado y fortalecido el proceso de institucionalización de la impunidad. No podemos seguir con aguas tibias y medias tintas. Hay que hablarle claro al país. No podemos olvidar aquellas famosas elecciones del 28 de mayo del 2001, cuando uno de los directores, el señor Eduardo Semtey, hoy vocero de la oposición, nos pretendía llevar a unas elecciones en las que no estaban dadas las condiciones técnicas, según la referencia directa que nos proporcionó la empresa española Indra, y de la manera más olímpica se echaron al pipote de la basura más de 65.000 millones de bolívares. No es mi intención ser juez de nadie, pero sí es tiempo de definiciones. Y con el mayor respeto deseo decirle al amigo Enrique Capriles Radonsky y a todos los miembros de la MUD que no se pueden seguir prestando para esta falacia, pues somos conscientes que es un error grave que nos lleva a manipular la verdad para que triunfe el engaño, la mentira, el fraude, las trampas. No hay nada improvisado y no podemos ser tan ingenuos, pues nos estamos jugando el destino de la nación. Insisto, no nos podemos dormir y dejar que se desinfle el deseo de verdad y que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Cada día que pasa, el régimen fraudulento gana espacios para consolidarse y nosotros de manera sumisa nos acostumbramos y vamos caminando al ritmo que nos indique los hermanos Castro. Considero una vergüenza, una gran ofensa para la patria, la injerencia directa del régimen cubano en la conducción del Estado venezolano. ¿Acaso se puede negar la presencia del G2 cubano en todos los sectores o instituciones del Estado? La presencia de altos oficiales cubanos dando órdenes a militares venezolanos, o su presencia abierta y descarada en Fuerte Tiuna. La determinación que tienen en el Ministerio de Educación o Sistema Educativo y el Sistema de Salud y Deporte, que dicen los señores miembros de la FAN. ¿Acaso tenemos que seguir calándonos los gritos de un general que diga que todos los generales son chavistas? ¿O que las Fuerzas Armadas de Venezuela son un brazo político del régimen? ¿Seguiremos aceptando calladamente el lema patria, socialismo o muerte? Han pisoteado la Constitución como les ha dado la gana, pues todos los tiranos se especializan en construir las constituciones y las leyes a su medida. El tiempo pasa y no perdona. En verdad que nos pareció interesantísima esta carta. A todo tiempo que se trata de un monseñor, de un obispo de la Iglesia Católica, y que además de la talla de este caballero,
que durante años el Monseñor Freitas ha demostrado una línea intachable y un pensamiento coherente frente al régimen. Y en este caso, específicamente cuando le llama la atención a la MUD y a Enrique Capriles Radonsky, nosotros nos parece oportuno recordar que una de las razones más contundentes por las cuales ese régimen está todavía allí en Venezuela es porque los líderes de la oposición oficial, lamentablemente, le han vendido una ilusión al país opositor con respecto a las salidas electorales que, según ellos, eran o la forma de salir de este régimen. Lamentablemente, el régimen está instalado allí y nos parece que no han hecho lo suficiente. Blanca. Bueno, realmente no solamente está instalado allí, sino que va agravándose la situación. En realidad consideramos desde nuestros canales de Aires Ven y de Caminos de Libertad y de Radio Net, que la situación todos los días empeora. Y realmente, digamos, este fragmento de esta carta, que es mucho más larga, de Monseñor Freites Romero, es verdaderamente la obligación, es un llamado a la obligación que tenemos los venezolanos de reaccionar ante la gravedad de lo que estamos viviendo, porque él como sacerdote, y te diré que la citación es de él, cuando él empieza a escribir la carta y pone la verdad os hará libres, y pone Juan, que es el evangelio de donde él la saca. Es gravísima porque se sabe además que en los regímenes fundamentalistas y comunistas la persecución a toda idea que pueda incluir el concepto de Dios es férrea. Y entonces no es solamente el perseguido político, no son solamente los efectos de una producción a nivel exponencial de la pobreza y a una destrucción exponencial también de todos los mecanismos de productividad, porque mientras más pobres haya, más hambre tengan y en peores condiciones vivan, las famosas promesas que endulzan oídos, que no tienen ya la capacidad de razonamiento propio, divergente, porque el que vende su dignidad realmente necesita un proceso de transformación que desde nuestro punto de vista solo a través del cristianismo, conocer a Cristo, se puede verdaderamente recuperar toda la dignidad. Pues en ese mecanismo él ve también esa situación, cómo se pierden todos los conceptos de error, de valor, de lo que significa la tierra que Dios te dio. Te diré que esa carta tiene una parte que dice, y me perdonan si lo leo, pero él dice así: ¿por qué hemos llegado a este punto tan trágico? ¿Será que no hay en el país 100 hombres o mujeres que sean capaces de encender la luz en medio de la oscuridad? ¿Será que no hay 50 hombres o mujeres en el país capaces de asumir el desafío de liberar a Venezuela de esta tragedia? ¿No habrán 10, 5, 3, 2 o un hombre o una mujer que tengan la capacidad de mostrarnos el rumbo, de liderar la lucha por la libertad de este país? Que Dios nos ilumine, nos dé el coraje, la valentía y la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, es un llamado muy fuerte, Wilfredo, y creemos que desde Caminos de Libertad hemos demostrado a nuestros Radionex oyentes que es uno de nuestros pilares fundamentales en el que nosotros estamos asentados en esta batalla por la recuperación de Venezuela. Wilfredo.
Bueno, mira, es que en verdad ya la carta por la mitad. Aquí voy a terminarla de leer. Pidamos a Dios que nos ilumine, Señor, danos luz y tu verdad, danos la capacidad de creer en la fe para que podamos iluminar este mundo de tinieblas en el que nos encontramos. Sabemos que la codicia insaciable es una idolatría. El amor al dinero es la raíz de todos los males y que el afán de tener, de poder y saber incluso desvían al hombre de la verdad y de Dios. Creo y confío en la palabra de Jesús de Nazaret. No tengamos miedo, es tiempo de definiciones. Tenemos que dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. No podemos permitir que a través de las continuas elecciones fraudulentas se sigan fortaleciendo un proyecto totalitarista, castroccomunista, que desprecia a la persona humana. Todos hemos asistido a las constantes violaciones de la Constitución, a las infinitas mentiras del señor Maduro, al cual en conciencia no puedo reconocer como presidente legítimo por razones ya para todos conocidas. Aunque no tengo inmunidad parlamentaria, creo que me podrán allanar todo, pero jamás mi conciencia de hombre libre que ama y anhela el mayor bienestar para todos los venezolanos. El país merece un destino mejor. Estoy seguro que en nuestra patria hay hombres de alto nivel y de grandes reservas morales, con capacidad de asumir el reto y el desafío de recuperar al país y sacarlo de este gran desastre en el que nos ha metido este proyecto castrocomunista. Si ya sabemos que las elecciones del 8D son nulas, ¿por qué se mantienen los mismos vicios? ¿O por qué se mantienen los mismos vicios? El mismo árbitro, las mismas condiciones. Entonces, ¿a qué jugamos? Amigo Capriles, amigo de la MUT, venezolanos todos. Es tiempo de definiciones, es tiempo de hablar bien claro y sin miedo al país. Estén alertas, preparados, con las llamas encendidas, porque no sabemos ni el día ni la hora en que llega el ladrón y nos seguirá arrebatando la libertad, la patria y todo lo que somos y tenemos. Monseñor Pedro Freites Romero. Ahí está el resto de la carta y perdonen que no se las pude dictar completa porque no, Muy largo. se me embolató. Se me embolató ahí. Bueno, bueno, es un llamado muy fuerte y le agradecemos a Monseñor Freites que haya tomado esa decisión tan valiente de escribir esa carta abierta, por cuanto seguramente en nuestro país la Iglesia juega un rol fundamental y sabemos cuánto de permisividad y de lascividad y tantas cosas que no son cónsonas con lo que uno tradicionalmente tiene concepto como iglesia. Con el insepulto se comportaron iglesias tanto protestantes como católicas. El show de Monseñor Moronta fue una verdadera vergüenza y la proclamación que hicieron de que el insepulto venía al planeta, estaba en el planeta Tierra para terminar de cumplir la misión de Cristo, como si la salvación no hubiese sido consumada en una cruz por la vida eterna de todos los que creemos en el Señor. Y una serie de aberraciones que se están sucediendo una detrás de la otra, donde ya la necesidad de un cambio o un grupo que pueda mostrarse con fundamentos éticos, principios sólidos, un no interés personal y un amor por la patria, está clamando. Y de hecho, Monseñor se refiere a varios pasajes de la Biblia, Silfredo, aunque no los nombra, pero así pasó con Sodoma y Gomorra. El Señor decía, un justo Wilfredo, no te estoy oyendo.
Blanca, te escucho, sí, te escucho, te escucho. Ah, ok, pensé que estaba desconectado. Bien, mira, considero que es bien importante esta participación, porque esto quiere decir que distintas áreas de la sociedad están clamando por un cambio de sistema y se sienten parte del dolor del país. Pienso que verdaderamente no podemos seguir viviendo en esas condiciones en que estamos, creyendo que porque hay una cervecita, hay una playa, hay un centro comercial, todo está bien. Silfredo. Mira, sin duda, Blanca, que esto dicho por el Monseñor nos llama a todos a la reflexión y sobre todo a, a ese país, a esa parte del país, esa gran parte del país que cree en Dios y que cree en la verdad y que tiene miedo, obviamente tiene miedo. Y tiene miedo porque lamentablemente eh, este régimen, además de corrupto y mentiroso y ladrón, es criminal. Y es criminal y es capaz de quitarle la vida a cualquiera con tal de mantenerse allí. Ellos han dado muestras a través de la historia de que estos regímenes comunistas no tienen padre ni madre a la hora de cuidar sus intereses. Y mucho menos le va a importar la vida de un venezolano que esté en desacuerdo con lo que sucede allí. Bueno, ya lo vimos en la campaña electoral esta del oficialismo, donde mataron ahí a uno de sus simpatizantes como que se fuese una cucaracha. Y ni siquiera mención hicieron al respecto. Por ahí en internet hay algunas fotos horribles acerca de ese evento que no se nos quita de la cabeza, ¿no? Es cierto, el país nacional tiene que despertar, pero los líderes tienen una obligación, Blanca. Y te voy a explicar por qué digo esto. Porque cuando uno asume la dirección y el liderazgo, ¿verdad? De cualquier empresa, uno tiene que entender que la responsabilidad que tú adquiriste no es un juego. Y tú no puedes tratar de guiar y de liderizar a la gente con mentiras. Y lamentablemente, cada vez que se nos dice que las elecciones son un arma útil para devolvernos a la democracia, en estas condiciones en las cuales estamos en Venezuela, lamentablemente es una mentira. Y es obligación, es obligatorio y es nuestra responsabilidad decirlo. Blanca. Sí, correcto. Mira, realmente hay que ir desmantelando toda esa situación, porque la unidad que necesitamos es una unidad diferente en el sentido de que unidos en el logro de la libertad del país, con cada quien su pensamiento, su posición y saber encauzar, digamos, ese objetivo común que aparenta ser fácil, mas no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si usted no tiene y en un líder político no vibra el país, la gente, el genocidio físico, moral, cultural y espiritual del pueblo venezolano que tenemos en este momento en acto. No duele estar en una neoesclavitud sometidos a dos personajes tan nefastos y criminales, traficantes de droga, armas, de cualquier cosa, lo acabamos de ver en el canal de Panamá, como son los hermanos Castro. Bien, si eso no tiene por dentro una caja de resonancia gigantesca y con la mirada hacia arriba, pues realmente no se levanta un liderazgo. ¿Qué sí se sostiene? Se sostiene una situación de colaboracionismo donde las cuotas de poder de todas maneras quedan allí,
los nombres son siempre los mismos, los invitados en todas las radios son siempre las mismas, etcétera y demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente enfrentar esta situación? Pues bien, lo dice claramente el padre Freites, Monseñor Freites Romero. Cada uno de nosotros debe asumir una responsabilidad, tener una capacidad crítica, analítica, profunda y exigir lo que hay que hacer. No es posible, ¿no? Que usted haya ganado unas elecciones presidenciales y prefiera que le regalen, porque en realidad, si sucediere que ganamos 200 alcaldías, imaginemos que hay 200 alcaldías que se ganen en estas elecciones del 8 de diciembre, ¿quién nos garantiza que esas alcaldías no fueron regaladas, por ejemplo? ¿Cómo podremos creerle jamás en ninguno de los dos sentidos a ese ministerio de la reelección perpetua del sistema criminal y criminógeno que reina en estos momentos en Venezuela? Reina no, que se ha apoderado. Ok. Entonces, bueno, Wilfredo, probablemente de este tema tan difícil tenemos con quien conversar nosotros esta noche. Seguramente. Mira, una de las cosas que hablaba el padre Freitas antes de presentar a nuestro invitado, porque este es el tema que vamos a tocar con él, o uno de los temas principales. Capriles dijo ayer ya que la Constitución, la Asamblea Constitucional no va. Pero hace una semana dijo, ¿verdad? Que sí, que era necesaria una asamblea constituyente, ¿verdad? Después del 8D. O sea, hay que tener coherencia. Una de las cosas que les dice el padre Freites allí en esa carta es que hay que tener coherencia. Tú no puedes decir hoy una cosa y mañana decir otra, porque el liderazgo está basado en el respeto y sobre todo en la coherencia. Para hablar de este tema de la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Entre otros temas, y por supuesto el electoral, hemos invitado una vez más al licenciado, al ingeniero, perdón, Luis Manuel Aguana, el licenciado en computación, analista político, consultor de sistemas de información, productor de televisión, articulista y analista de sistemas computarizados para elecciones y miembro de varias organizaciones que se dedican a la información y al análisis de este fenómeno que se ha transformado en Venezuela con respecto al sistema automático nacional. Buenas noches, doctora Aguana, ¿cómo está usted? Hola, Wilfredo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Manuel, un abrazo enorme. Igual, igual. Gracias por haber aceptado la invitación al programa. Muchísimas gracias, licenciado Aguana, porque una vez más usted ha sacado de su tiempo, que se está bien ocupado, para dedicarnos una hora a nosotros para analizar temas importantes con respecto al futuro del país. Estábamos hablando ahorita, antes de la presentación, ¿verdad? Acerca de una carta que escribió el padre Freitas. No sé si usted la ha leído o ha sabido de ella. No le sé. Sí, una carta del 13 de este mes en la cual le escribió esa carta dirigida a la MUD, pidiéndole a la MUD en pocas palabras coherencia, seriedad, valentía y el dejar de colaborar con el régimen de la manera que lo están haciendo. Uh-huh. También comentaba que hoy leí en la prensa nacional que Enrique Capriles Radonsky había dicho que la Asamblea Constituyente no estaba dentro de los planes. Pero hace una semana él dijo, o hace semana y media él dijo, que la Asamblea Constituyente era una necesidad, pero después del 8D. Entonces esta es una prueba de lo que el padre Freitas dice. La falta de coherencia de ese sector de la oposición, encabezado por Capriles Radonsky y la MUD, es una de las responsables
de la que estemos acá. Entonces, de ese tema de la constituyente, nosotros sabemos que usted tiene una propuesta y quisiéramos que nos hablara de ella. Vale. Bueno, en principio, gracias por la invitación de nuevo. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, en principio, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y a la audiencia de ustedes, pues que sé que es bastante numerosa. Bueno, realmente no tengo yo una propuesta. Vamos a empezar por ahí de constituyente. Realmente lo que he hecho yo es adosarme a una propuesta, que es otra cosa. ¿Ok? La propuesta la hizo la AVERU, la Asociación Venezolana de Rectores, y el Movimiento Independiente Democrático del Táchira, que escribieron unos lineamientos muy importantes, que yo consideré muy importantes por lo demás, en relación al cambio estructural que debía hacerse en el país. Y para poder llevar a cabo ese cambio, era necesario pasar por un proceso constituyente. Es decir, no estamos hablando aquí de que vamos primero a hacer una constituyente por hacer una constituyente y por descabezar a los poderes constituidos, que son una consecuencia de un proceso constituyente, sino que eso se plantea como una necesidad en este momento en el país, dado, pues, por supuesto, el destrozo institucional que ha hecho no solamente el gobierno de Chávez, sino que ha profundizado esta cosa que se llama gobierno de Maduro, que realmente es un desgobierno total, que si ya antes el gobierno de Chávez era un desgobierno, se podrá imaginar cómo es este. Entonces, el planteamiento era, bueno, vamos a empezar a discutir esta propuesta. Y si el país considera que esa propuesta tiene una aceptación, que eso es lo que hay que realizar en el país, entonces íbamos a discutir entonces el mecanismo para llegar a que esa propuesta se hiciera realidad. Eso como quien dice, voltea el tema constituyente, porque muchas de las cosas que he leído y de los temas que se han tratado en los diferentes artículos de prensa, gente muy calificada que ha hablado, bueno, sí, es que esto es abrir la caja de Pandora y todas estas cosas que ustedes conocen mejor que yo, realmente lo que estamos es discutiendo al país. Yo no estoy discutiendo si se han dedicado a tomarse un tiempo a leer lo que he escrito, que tiene que ver con la propuesta, que es lo que deberían estar haciendo los políticos por lo demás, porque no habla de si alguien tiene alguna inclinación sexual u otra en la Asamblea Nacional, sí, sino deberían estar discutiendo al país, deberían estar discutiendo de por qué razón estamos como estamos, de cómo cambiar estructuralmente el modelo de desarrollo. Eso deberían ser los temas. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo, poniendo los temas importantes a la discusión del país, y que si eso realmente requería un planteamiento, como en efecto yo creo que se necesita un planteamiento de Asamblea Nacional Constituyente, pues tendríamos que hacerlo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema constituyente obviamente tiene un pasado histórico en Venezuela sumamente traumático. Nosotros llegamos, y Venezuela tiene entre ceja y ceja, que eso de constituyente es malo porque Chávez llegó al poder a través de unas elecciones y por supuesto inmediatamente luego planteó un proceso constituyente. Ese proceso constituyente de Chávez, que todo el mundo conoce, y por supuesto que aquellos que se han dado la tarea de leer un poco la historia de cómo se produjo eso con la famosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo momento estaba presidente la doctora Cecilia Sosa. Sí. Esa sentencia averió, si se quiere, eso que llaman aquí caja de Pandora del poder originario y del poder constituido. Esa famosa sentencia pues nos deja a nosotros exactamente en el mismo lugar que tenía o que proponía Chávez en su momento. Entonces, y quiero que de verdad la discusión salga por allí, porque el problema aquí que tenemos no es un problema de que si queremos hacer una constituyente para descabezar a Maduro.
No, es que resulta ser que el problema, un amigo mío me dice, no, un problema es una cosa muy sencilla, esto que tenemos más allá que un problema. El tema de crisis que tenemos ahorita en este momento es tan complejo, pero tan complejo que es necesario empezar a discutir las cosas desde las propias bases, es decir, encontrarle lo verde a esto que se quemó hasta este momento y llegar a plantar de nuevo de forma tal que el país salga adelante. Entonces, y por supuesto, lo que tenemos que discutir los demócratas, tenemos que discutir las vías para que eso no tenga una desviación y se logre el objetivo que es precisamente el tratar de propulsar un proyecto país que cambie el modelo estructural de desarrollo de Venezuela y que salgamos adelante como hermanos. Blanca. Bien, Luis Manuel, bueno, gracias por esa introducción, porque en realidad yo creo que sería constructivo desde mi punto de vista que los Radionex oyentes pudieran comprender cómo entre la Constitución de 1961 al 1999, aparte de esa, digamos, en términos muy criollos, de ese chuzo del poder originario, está la otra situación, Luis Manuel, que es la representación proporcional de las minorías y cómo fue elaborada esa trampa, vamos a llamarla así, de como muy bien escribes tú y muchos otros decimos, de la gobelianísima Constitución la mejor del mundo. Bueno, antes de llegar al punto de la representación proporcional de las minorías, ¿qué sucede? Chávez gana, si ustedes se acuerdan, las elecciones en 1998 con una mayoría cercana al 35 o 36% o algo así, ¿ok? Exacto. Eso sí. Del bueno, 47% de la población electoral. Es correcto. Nunca tuvo mayoría. Nunca hubo una mayoría, eso es correctísimo. Vamos a partir de la base que Chávez ganó esas elecciones de una manera limpia, ya el sistema de partidos estaba realmente en el piso, se había el pacto, lo que yo llamo el pacto que habían hecho, que se había hecho en 1959, se había destruido o lo habían dejado destruir, vamos a hablar claro, los partidos reinantes, los partidos gobernantes en ese momento, y Chávez avanzó con una propuesta constituyente que hizo conocer a todo el mundo. Él no sabía exactamente de qué se trataba eso, es decir, él no sabía, o nosotros los venezolanos no sabían, tal vez lo tenían muy claro con Fidel Castro y toda su gente, pero nosotros los venezolanos sí queríamos un cambio estructural de todo lo que significaba, porque en el país, porque el derrumbamiento del sistema de partido hasta llegar a 1998, que es lo que yo digo, o marco mi hipótesis, en una oportunidad escribí algo de eso, tengo una hipótesis de que ese pacto obviamente había que hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, todo el mundo planteó el tema constituyente y resulta ser que eso no estaba en la Constitución de 1961. La Constitución de 1961, como ustedes se acuerdan, tenía sus propios mecanismos para ser modificada. Y no solo eso, sino que hay algunos juristas que todavía dicen que la Constitución de 61 está latente y está allí. ¿Por qué? Porque fue violentada sin pasar por los mecanismos que esa Constitución tenía. Entonces, bueno, ¿qué pasó allí? Chávez empujó la institucionalidad en ese momento, dado que tenía una mayoría política y todo el mundo, pues en ese momento era chavista. Yo no era chavista, bueno, muchos también que en ese momento, porque realmente yo nunca creí realmente que una persona que viniera en esas condiciones, que llegó Chávez al poder, como quien dice, arrebatando, pudiera de alguna manera conciliar el problema que hay en Venezuela. El problema está que al hacer eso Chávez, al mover la institucionalidad, al forzar la institucionalidad que existía en el país, provoca esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de entonces, y muchos dicen, bueno, hay aquellos quienes critican a la doctora Sousa de que pues realmente eso no
fue la razón, eso fue un tribunal completo que le dio la razón a Chávez, que el poder originario, constituido por el pueblo venezolano siendo depositario de la soberanía, bueno, simplemente podía llamar una Asamblea Nacional Constituyente y pasarle por encima pues, a todos los poderes constituidos. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente como Chávez no era tonto y obviamente tenía una mayoría en ese momento, ellos cambiaron, ellos le pasaron por arriba también a la representación proporcional de las minorías porque ellos se tenían que hacer con el control de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ese control de la Asamblea Nacional Constituyente salió del famoso, si ustedes se acuerdan, del famoso equino de Chávez que fabricó Merente. Y bueno, con el 48% de los votos que hubo en ese entonces de la Asamblea, ellos se hicieron con el 90% de la Asamblea, es decir, de 131 constituyentistas, ellos lograron 125. Y es decir, el resto del país, que era el 48%, que estaban en esos votos, solamente fue representado por 6 constituyentistas. Entonces, ya es lo que es mi teoría, sigo insistiendo de que es una hipótesis, es que desde ese momento el país se dividió en dos. Porque si ustedes dicen que quienes decidieron qué era lo que había que hacer en el país, sin ninguna cortapisa, porque ellos pudieron haber decidido allí que nosotros regresáramos a la base de 1811. Ellos pudieron haber hecho cualquier cosa. Y en efecto hicieron la constitución que nosotros en este momento tenemos y la vendieron como la mejor constitución del mundo. Al punto, imagínense ustedes al punto, yo recibí hoy un artículo del Nacional. Aló, doctora Juana. El licenciado Juana creo que se le cortó un poco, pero no hay problema, eso ya lo vamos a resolver. Ya lo vamos a volver a llamar para que continúe con su tan posición. Importante explicación, porque ¿tú me oyes bien, Silfredo? Perfectamente. Él está tratando de llamarnos, pero vamos a llamarlo nosotros para que... Sí, para aquí está, sí, ya lo tengo la acá. licenciada Arias también está, Silfredo. Ya lo tengo acá. Bueno. ¿Se cortó esto? Sí, pero ya está. Se cortó cuando estabas diciendo que era muy importante. Ya estamos al aire otra vez. Bueno, al punto de que era tan importante que hoy justamente recibí un correo de un amigo refiriendo a un artículo de Presión Nacional. Yo no he visto el Nacional de hoy. Es el que se dice que el país se dejó pasar un strike con los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, porque en el 347, en donde dice que el pueblo es depositario de la soberanía, por el otro dice que el presidente de la República puede convocar una constituyente en Consejo de Ministros. Eso es un contrasentido, y es verdad. Por un lado, tú le estás diciendo al pueblo que convoca una constituyente, pero también le dice al presidente que en principio es un poder constituido. Entonces, bueno, pasando por alto esto, esa venta que nos hizo el presidente Chávez acerca de que esa era la mejor constitución del mundo tiene muchos huecos, pues. Y por otro lado también el excesivo, porque en esa constitución se le dio prácticamente al presidente de la República muchísimos más poderes de los que existían antes en la constitución de 1961, con lo cual el tipo era aún más un dictador constitucional. Entonces nosotros no podemos, o sea, si en este momento nos sentamos en frío a ver la Constitución, a contemplar la Constitución, lo que teníamos versus lo que tenemos, entonces decimos, oye, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Más aún teniendo en cuenta de que reventaron el principio de representación proporcional de las minorías, el CNE puede cambiar lo que le da la gana, el presidente puede decidir prácticamente, antes los censos militares entraban por el Congreso, ahora el presidente de la República es el que decide eso. Es decir, hay una cantidad de cosas que pasaron posteriormente, incluso la reelección indefinida, pasaron posteriormente con esta Constitución y que de una forma u otra estaban antes salvaguardados y que estaban mejor controlados en la anterior Constitución. Ahora, el problema, insisto, no es el tema de la Constitución. Y quiero verdaderamente aclarar ese tema, porque nosotros lo que estamos hablando es de un proyecto de país.
nosotros lo que estamos hablando es de cómo cambiamos las cosas para mejor. Es decir, si nosotros tenemos un país profundamente presidencialista, eso nos ha servido para algo en el montón de años de constitucionalidad que tenemos. Si nosotros tenemos ahorita un país en el cual a las regiones se le está dando la menor proporción de poder que las que tiene los que tiene el poder central, eso está bien, eso funciona para nosotros cuando vemos que cuando el país se cae a pedazos y no hay absolutamente nada en las regiones. En Caracas medio hay. Es decir, cuando ustedes van ahorita a un mercado y ven a la gente comprando algo y que no se encuentra, pueden tener la seguridad de que ustedes van al interior y no consiguen nada. Eso ustedes lo ven replicado en las principales capitales del país. Entonces la situación que hay en este momento es que tenemos un país completamente enfermo, pues yo creo que escribí algo que llamé así, un país enfermo. Tenemos un país enfermo que nosotros tenemos que ver cómo remediamos esa enfermedad. Primero, obviamente, diagnosticando cuál es el mal. Entonces, y parte de eso, parte, y valga la redundancia, de empezar a estudiar de dónde salen todas estas desviaciones. Entonces, volviendo otra vez al tema de la representación proporcional que dices tú, Blanca, eso sale como una triquiñuela, entre comillas, que hizo el gobierno, y por eso es que muchos de la MUD decían, bueno, nosotros tenemos que ser primero gobierno para entonces hacer constituyente, para establecer que esa constituyente la hagamos en los términos del vencedor, por decirlo de alguna forma, porque eso fue lo que hizo Chávez. Chávez gana las elecciones, tiene una mayoría constituida en el país y convoca un proceso constituyente, hace la triquiñuela del quino, pone la mayoría constituyente y decide cuáles son las bases para imponérsela al resto del país. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la representación real de Venezuela en los estados, en todo el país, sea realmente la que pueda decidir qué es lo que va a hacer en base a la discusión de un proyecto que exista. No puede ser, y por eso es que yo la discusión mía en relación al tema constituyente necesariamente pasa. ¿Por qué queremos hacer eso? No el hecho de descabezar a Maduro, no el hecho de que a la postre es lo que yo llamo la C del abecedario, que ya se la voy a explicar después, que tiene que ver con, señores, ustedes tienen, y eso se lo dije a la gente de Mi Táchira, a Enrique Colmenares Finoli, a la gente que está proponiendo eso, y me parece un proyecto absolutamente coherente en ese sentido. Si buscamos un reencuentro, en el mejor de los sentidos, si buscamos una reconciliación nacional, si buscamos una reconstrucción del país, porque esto se ha venido en descomposición mayor desde 1999 para acá, entonces nosotros el problema es de fondo. El problema y que por supuesto nos trajo a los cubanos, nos trajo, bueno, y usted pare de contar y usted hagan ustedes todo el análisis que quieran en relación a eso a partir de 1999 para acá. Eso le tienes que dar un corte. Si no funcionó, porque eventualmente Chávez hizo con esa constituyente del 99 lo que le dio la gana, nosotros tenemos que hacer una cosa completamente diferente, de manera tal de poder lograr los consensos necesarios para plantearle al país un cambio en las estructuras fundamentales del Estado, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista institucional, porque el tema del Tribunal Supremo de Justicia, el tema del CNE, lo que ocurre con la Presidencia de la República, en fin, todas estas cosas que algunas de ellas están contenidas en la Constitución, eso tiene que ser revisado y tiene que ser cambiado, pero no puede ser cambiado por el vencedor. Es decir, el vencedor en el sentido de que, bueno, mire, yo voy a hacer aquí, como me lo dijeron a mí unos abogados, bueno, porque tú estás hablando de constituyente, pero ¿cómo nosotros vamos a garantizar que vamos a ganar esa constituyente? Miren, aquí no se está hablando de ganar una constituyente, se está hablando de que el país, con unas bases claras y limpias, sea convocado para rehacerlo. Y en esto pasa, y esto no es el poco de gente, todos estos ladrones que están ahorita manejando el país, eso no se puede considerar en este momento como parte del asunto
de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando del pueblo llano venezolano que va a concurrir y va a establecer quiénes son sus representantes para que discutan eso en una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí no estamos hablando de Diosdado Cabello, ni estamos hablando de Nicolás Maduro, ni estamos hablando de todos esos sátrapas que estamos manejando. No, eso es un asunto que la misma constituyente debe manejar a través del programa de transición que eventualmente se daría como consecuencia de un llamado constituyente en el país. Entonces, vuelvo de nuevo, el tema de la representación proporcional de las minorías tiene que estar de forma tal de que nosotros tengamos la representación correcta en el momento correcto. Hay esas bases que ya yo ahorita les voy a explicar cómo eventualmente se podría hacer eso. Licenciado Guana, aquí tenemos a la doctora María Teresa Arias. Creo que está ahí en este instante. María Teresa, ¿estás allí? No, creo que no. Bueno, precisamente, doctora Guana, licenciada Guana, estaba yo por preguntarle cuál era ese mecanismo que encabeza esa propuesta. O sea, ¿de qué manera podría convocarse una asamblea constituyente ya que existe? Eso está en la Constitución, Silfredo. Sí, claro. Lo que ocurre es lo siguiente, es que es un mecanismo inédito. ¿Tú ves? Es decir, cualquier cosa que cualquier abogado, jurista, me diga a mí en relación al tema, porque lo que ha habido aquí de la experiencia en relación con eso fue lo que hizo Chávez. Claro. Vea lo bien. Que hizo Chávez. Vea bien por qué le digo esto. Para terminar la pregunta, para que tenga coherencia la pregunta que le estoy haciendo. Y corrígame si estoy equivocado. La Constitución prevé 3 mecanismos. Uno es el presidente puede llamar a la constituyente, el otro la Asamblea Nacional y el otro el pueblo. O sea, se recogen una firma y el pueblo llama a la constituyente. Pero necesariamente la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente debe hacerse a través de ¿quién? Del CNE, ¿verdad? Bueno, eso quería digamos, plantearlo, porque eso ha sido una de las preguntas que más recurren en este asunto. Claro. Les explico un poco, y por eso es que es importante que sepamos, yo estoy por escribir algo que tiene que ver con eso, para detallar. Uno, ahí hay 3 cosas importantes, por eso que lo llamo ABC. A, unas bases comiciales. Esas bases comiciales nos dicen a nosotros electoralmente cuántos representantes constituyentes serían los que en este momento, de acuerdo al padrón electoral venezolano, nos darían para eso. Es decir, aquí decimos tantos para el estado Zulia porque tiene tantas personas, tanto para esto, tanto para aquello, tanto para aquello. ¿De acuerdo? Sí, esta es una parte. El proyecto de Mi Táchira, además de ellos están haciendo una propuesta adicional que es que deben haber constituyentistas, es decir, constituyentes a esa asamblea, representantes de los sectores más importantes del país. Léase empresarios, léase trabajadores, léase ONGs de no sé qué cosa. Es decir, la representación más detallada que se pueda realizar. Y ellos plantean o sea, ellos hacen un planteamiento de una. Prácticamente como de 20 sectores y que deberían haber tantos constituyentes por tantos sectores que hay en el país. Incluyen incluso hasta de personalidades específicas en relación a eso. Eso es un tema. Ese es el proyecto de bases que tú le llevas al electorado, por decirlo, a este 15% o este electorado, este 100% del electorado, del cual vas a tomar la firma y vas a presentar eso, ¿ok? Para decir, mira, estas personas dicen que estas son las bases que nosotros deseamos desde el punto de vista de la elección, cómo debe realizarse. En esa misma A, que podríamos llamar A1, está cómo es que nosotros estamos planteando que esos constituyentes sean electos. Es decir, y ahí es donde entra la discusión profunda que hay ahorita con los juristas, que dicen, bueno, pero es que eso se tiene que llevar al CNE para que el CNE diga o haga. Pues resulta,
Ajá, sí. ¿Aló? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ajá. Pues resulta que en esa misma parte de las bases está cómo nosotros estamos solicitando que se cuenten los votos de esos constituyentistas. Es decir, nosotros estaríamos solicitando ahí toda una estructura de elecciones auténticas que de una forma clara y concisa se le plantearía al ente, al país, es decir, el soberano, el famoso soberano del cual estamos hablando aquí, le dice al Poder Constituido, CNE, Gobierno, Tribunal Supremo, etcétera, cómo desea que estos constituyentistas sean electos y basados en qué cosa. Eso tiene o sea, está como muy relacionado el cómo deben ser electos y por supuesto no solamente en el cómo, sino quiénes. Uno por la base electoral que existe en el país, otro por los sectores y la sumatoria de ambas cosas daría esas bases comiciales. En esa parte A1 que yo les estaba comentando, el proyecto de Averú sugiere, yo no digo que sea así, pero les voy a decir lo que el proyecto sugiere, un tribunal electoral diferente del CNE. Ahora bien, este tribunal electoral diferente del CNE significa que es una propuesta absolutamente novedosa que implicaría que al país se le estaría diciendo, señores, nosotros queremos que nuestros votos, por ejemplo, se cuenten manualmente y que no hayan cactahuella y que exista veeduría internacional, que sea, es decir, todo lo que nosotros planteamos, si ustedes se acuerdan de lo que es necesario tener para hacer unas elecciones auténticas en Venezuela. Eso mismo lo plantearíamos dentro del paquete A constituyente, ¿verdad? Entonces, esa situación pone al Poder Constituido en una disyuntiva seria, porque nosotros, el 15% de la población, que yo no creo que sea el 15%, pues si el 15% son 2.800.000 personas, supónganse que aparezcan ahí 7 millones de personas, porque todavía Capriles está pensando que esos 7 millones de votos eran de él. Supóngase que esas 7 millones o quizás más personas, porque podemos pensar en que los, entre comillas, chavistas, porque ya el chavismo se murió con Chávez, aquellas personas que no piensan como la oposición, vamos a pensarlo de esa manera, también tendrán su voto. Entonces digamos que esas 8 millones de personas le digan al país, nosotros queremos que los votos se cuenten así y queremos además que las personas sean elegidas de acuerdo a este criterio, es decir, por base electoral, por sectores, por lo que sea necesario. Eso también está sobre la base de una discusión a ser propuesta al país. Eso tiene una componente política fundamental. Es decir, que nosotros digamos internacionalmente, ahí María Teresa no sé, que lamentablemente no está que nosotros le digamos al mundo, 8 millones de personas quieren que las cosas se hagan así. María Teresa está ahí, Luis. Aquí, Luis. No sé. Supóngase que eso ocurra, que tengamos unas firmas que representen 8 millones de personas, ¿ok? De la base electoral, y además con un librito que diga todo esto que estoy diciendo yo, ¿ok? Que queremos que los votos se cuenten así, así. Yo me pregunto, y ahí entonces entraríamos en una discusión política bien importante, si el CNE va a hacer otra cosa, ¿ok? Esa es una cosa que tendríamos nosotros que discutir en su momento, pero lo importante aquí es de que estamos pidiendo no solamente que se haga una constituyente, sino cómo. Esa es la parte A del ABC que yo les estoy comentando. Luego viene la parte B. La parte B son los límites. ¿Qué significan los límites? Esos constituyentistas no van a hacer lo que les dé la gana, como fue lo que hizo Chávez en el año 99. Es decir, esa sería parte de lo que llamamos nosotros bases constituyentes. Ahí eso tiene que venir un proyecto específicamente establecido y estudiado. Es decir, nosotros tenemos aquí un proyecto que yo puedo decir que es malo, es bueno, es regular o es pésimo, pero tenemos un proyecto que estamos planteándole al país en estas condiciones y en estas circunstancias. Y que ese proyecto deriva de cambiar el artículo X, el artículo Y, el artículo Z y el W de la Constitución actual. En otras palabras,
que para hacer ese proyecto que va a ordenar el depositario de la soberanía, se tienen que cambiar tales y tales y tales y tales artículos de la Constitución, no más. En otras palabras, aquí estamos hablando concretamente de qué es lo que va a pasar en esa Asamblea Nacional Constituyente antes de que sea electa. Eso nos daría a nosotros, los venezolanos, la seguridad de que no vamos a salir por ahí a pensar de que este país se va a volver comunista, o que este país va a hacer tal cosa, o que vamos a volver al sistema feudal, o que no sé qué cosa. No, okay. Estamos planteando un proyecto que tiene tales y cuales bases. Es decir, este proyecto establecido con todo el detalle que sea posible hasta ese momento, dirá exactamente lo que queremos nosotros de esa constituyente. Es decir, cuando usted está imposibilitado para realizar un mandato, por decirle algo, le voy a dar simplemente un ejemplo para que la gente lo comprenda, y le dice a su hermano, por decir algo, oye, vale, yo estoy en Maracaibo, y yo no puedo estar en Caracas haciendo las gestiones para vender mi casa, y yo necesito vender mi casa, te voy a dar un poder y concurre un abogado para que le dé un poder para que esa persona vaya y le venda la casa. Ese señor, ese hermano de ese señor, no puede hacer otra cosa que vender la casa, porque eso está escrito. Mire, yo le doy un poder a fulano de tal para que haga estas y estas gestiones, ninguna otra más. Eso no significa que este señor le va a vender el carro, o este señor le va a vender cualquier otra cosa de su propiedad, o va a hacer otra cosa que no esté escrita allí. Eso es algo como eso. Es decir, nosotros no vamos a poner en ese documento algo más de lo que se puede cambiar o no se puede cambiar en esa constitución. Ojo, esa es mi propuesta. Es decir, esa constituyente no puede ser abierta, como lo ocurrió porque en 1999 puede haber pasado cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, aquí estamos planteando aquello, por lo menos yo, que he participado en reuniones con estas personas. Eso tiene que tener límite. Eso es el B de ese ABC. Y luego el C, que tiene que ver con, a mi modo de ver, qué es lo que tiene que hacerse, porque esa constituyente va absolutamente a descabezar todos los poderes. Ese descabece, entre comillas, de todos los poderes implica de que este país tiene que seguir andando. Ustedes se acuerdan del congresillo, el famoso cosa. Sí. Ajá. Bueno, este país tiene que seguir andando. Tienen que haber unos tipos que estén de alguna manera, es decir, un gobierno de transición, algo que funcione en la medida de que todo eso se bata. Ojo, esto significará un tiempo determinado, puede ser, porque en el caso particular de la constituyente del 99, se dio al constituyente 180 días, porque eso estuvo en las bases, 180 días para que liberaran y dieran una respuesta para poner ese proyecto de constitución para que fuera aprobado por el soberano, que esas fueron parte de las bases constituyentes de ese entonces. Entonces, esas tres cosas, bien establecidas y bien formalizadas, con unos lineamientos claros, y eso es lo que se le entregaría a una persona para ver si está de acuerdo para que firme o no firme. Supóngase que la gente lo firma, bueno, mayoritariamente. Es decir, que hay un grupo de venezolanos, tanto como 7 millones de venezolanos, o tanto como 5 millones de venezolanos, no digo ni siquiera el 15% que dice la Constitución, y lo plantea al país. Aquí estamos hablando de mucho más de la cantidad de personas que votaron por la constituyente de 1999. Entonces, aquí se le presentaría un problema político gravísimo al gobierno y a cualquiera. Es decir, no vamos a ignorar y vamos a pasarle por encima al soberano, como decía Chávez. Vamos a decir eventualmente que el CNE va a hacer lo que le dé la gana y va a decir, no vamos a aceptarte las firmas porque son planas. Porque recuerdo mucho los videos, yo no sé si ustedes vieron los videos de Leocenis García, razón por la cual Leocenis está preso, entre otras cosas, en donde decía, bueno, nosotros nos ponemos a la afuera del CNE si él considera que las firmas que nosotros le llevemos son planas. Es una orden que le estamos dando nosotros, los venezolanos, al poder constituido para convocar al soberano para hacer un cambio estructural de las bases del país. Ojo, para decir un poco como lo que escribí en una que otra cosa, de las cosas de uno de los artículos que decía, vamos a ver si realmente el soberano está de acuerdo o no está de acuerdo que los cubanos estén en Venezuela. O
vamos a ver si queremos ser socialistas o no socialistas. O vamos a ver por qué, porque eso estaría representado en el proyecto que vamos a presentar, que es profundamente, yo lo diría capitalista, así como dice Meterio Gómez, que no nos da pena ni temor decir que nosotros somos un país capitalista y que definitivamente el desarrollo va por allí, no va por otro lado. Entonces, por ahí es que nosotros queremos plantear el proyecto constituyente. Ahora bien, el tema está de cómo se maneja la situación política, porque aquí, como ustedes ya lo saben, ya han salido voces como bien dijiste, Silfredo, sale Capriles diciendo una cosa ahora y sale otra diciendo otra después. ¿Y por qué? Porque resulta ser de que como nosotros estamos viendo o viviendo una politiquita, es decir, una política con P pequeña, quítate tú para ponerme yo, para salir en la cabeza, o decir, el pescueceo famoso de los políticos. Si nosotros nos ponemos, aquí no es un tema de que alguien salga a decir que esa es una respuesta al país. No, nosotros lo que estamos planteando es cómo pensamos nosotros que se debe plantear el problema del desarrollo del país basándose en que tenemos que hacer un cambio fundamental de la estructura de funcionamiento del Estado. Y eso no tiene nada que ver con elecciones para diputados, para concejales y alcaldes, ni eso tiene nada que ver con lo que piensan estos tipos. Estos tipos debieran estar pensando en esto que estamos pensando nosotros, porque esa es la razón por la cual uno vota por un político. Entonces, y da mucha pena, de verdad. Y yo quisiera, y yo quiero suponer que cuando te dicen, no, vamos a pensar en la constituyente después de las elecciones del 8 de octubre, pero entonces lo que te da a ti a pensar es que estos tipos no entienden el problema. No lo entienden. O sea, simplemente no entienden el problema, porque esto lo debieron haberlo estado pensando desde hace años atrás. Ahora, ¿por qué lo estamos pensando ahora nosotros? Oye, vale, porque se nos agotó. Nosotros teníamos la esperanza del 8 del 8 de octubre. Luego tuvimos, porque Dios nos dio la oportunidad de ir al 14 de abril. Y resulta ser de que todas las cosas se deshicieron en el camino como una galleta en un vaso de agua. No hay salida. Entonces, bueno, muy bien, esta situación ahora nos da a pensar nosotros, bueno, en principio estos políticos no entendieron el problema. Muy bien, entonces, bueno, un sector de la sociedad civil se hace con el problema y dice, bueno, vale, vamos a ver cómo nos planteamos a esto sin ir a pedir a los militares que tumben a estos tipos, porque la idea es que nosotros estamos proponiéndole al país una salida civil, no una salida militar. Y los militares, como debería ser, deben estar subrogados al poder civil dentro de una democracia. En consecuencia, si 8 millones de personas dicen, vamos a convocar una constituyente con estas bases, con estas condiciones, y el gobierno se niega, los militares sí entonces tienen que intervenir. ¿Por qué? Porque el soberano le está pidiendo al constituido que actúe de una manera y este se está negando. Eso es otra cosa. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con el licenciado Luis Manuel Aguana acerca del tema de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Si desean llamar para hacer sus preguntas al licenciado Aguana o participar en el programa, lo pueden hacer desde Venezuela al 0212-210-5087, desde Venezuela al 0212-210-5087 o desde los Estados Unidos al 1786-467-823, al 1786-467-823. María Teresa. Quería saludar a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Muy contenta que te estén entrevistando porque ciertamente el tema que tú traes de la constituyente es interesante en términos que estás hablando de un proyecto país y en términos también que estás mostrando que quizás los políticos de nuestro país no tienen conocimiento de ciertas cosas que suceden. Quería preguntarte si entonces el planteamiento de proyecto país constituyente tiene que ver más con una propuesta hacia la población entera, hacia una mayoría que decidió que quiere salir de esa dictadura que el país está sufriendo en este momento. Es correcto. Tiene que ver, lamentablemente, como te incorporaste un poco más tarde,
yo inicié el programa con eso, porque la gente está pensando, no, vamos a llamar a una constituyente porque vamos a tumbar a Maduro. No, ese no es el tema. De hecho, nosotros no estamos planteando ni siquiera eso. Para que tú veas, eso no es más. Eso es, de hecho, ese es uno de los subproductos que menos tiene peso. Para que tú veas, aun cuando es el gran problema ahorita, por eso es que hay una confusión, el subproducto que menos tiene peso es ese, y está dentro de un proyecto o programa que eventualmente tendría que ver con un programa de transición o un proyecto de transición que venga como consecuencia de esta transición de este modelo a un nuevo modelo. Y este nuevo modelo tiene una característica absolutamente importante que tiene que ver con el reconocimiento de las regiones y el reconocimiento del país como tal. En el último artículo que escribí, que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, la rebelión de las regiones, es porque precisamente si alguien ha sido, si las personas de este país, las personas que más han sufrido el desbaratamiento o el desfaratamiento, como diría Aristóbulo Turi, de esto que está pasando, son las personas que viven en el interior. Son las personas que toda la vida fueron, de alguna manera, le dieron lo que sobraba de lo que daban a Caracas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se ponen a pensar de que la gente se quiere venir a Caracas? Porque en el interior no se puede vivir. Cuando debería ser todo lo contrario. Yo me quisiera ir, por ejemplo, para Valencia o para cualquier sitio, pero nadie te dice, no, yo no me voy a ir porque voy a ir peor. Claro, lo que tenemos es desabastecido. Claro, hay gente de Valencia, María Teresa, yo conozco gente de Valencia que viene para Caracas a hacer mercado. Así es. Sí, entonces, como así de grave está la situación. Entonces, cuando por eso es que me parece interesante, que los que te están escuchando entiendan la propuesta que tienes en términos de hacer que la misma sociedad nuestra, los venezolanos de nuestro país, entiendan que estás hablando de una mayoría de 7 millones de personas que decidieron un cambio, no un candidato, un cambio. Eso te lo escuché. Claro, y no solo eso. Y me interesa muchísimo que tú pudieras... Pero no es un cheque en blanco, María Teresa, no es un cheque en blanco. Es decir, que los venezolanos no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie, yo ni menos. Nunca. ¿Me entiendes? Es decir, un cheque en blanco para que 200 o 300 tipos en una Asamblea Nacional Constituyente nos meta comunistas. No. ¿Me entiendes? O nos meta por un camino completamente diferente del que estamos proponiendo. Porque básicamente de lo que se trata es que esas bases que vamos a proponer para que la gente firme es precisamente el marco sobre el cual debe haber actuación en esa Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes se acuerdan que en esas bases, que más bien lo que dan es ganas de llorar, de verdad. Uno después de que se mete en esta cosa y le estudia y lee y ve, imagínate tú ¿cómo se llama? Las bases comiciales que nos propuso Chávez en el año 99 y que aparecieron en la Gaceta Oficial para que nosotros la aprobáramos. Mira, eso solamente lo comprendían ellos con el Guino de Chávez. Yo todavía me pregunto, ¿y dónde estaba yo que dije que sí estaba Sofía? Entonces, por eso es que digo, bueno, pero ¿cómo es posible? Nosotros ahora sí tenemos la intencionalidad de hacer una constituyente, pero una constituyente lo suficientemente abierta como para que la gente lo asimile y lo vea, y además que nosotros lo podamos de alguna manera explicar de una forma sencilla y clara para que la gente lo vea. Entonces, y sea de verdad así. Imagínate tú que yo las bases comiciales del constituyente del 99 la conseguí en la base de datos políticos de las Américas. O sea, yo me busqué, para poder entender esto con el detalle necesario. Yo no conseguía en la internet, imagínate tú, no conseguía en internet la Gaceta Oficial en donde ellos publicaron las bases oficiales. Ellos como que reventaron, es más, no está en la internet. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿dónde conseguí? Bueno, lo conseguí en la base de datos políticos de las Américas.
Entonces yo digo, bueno, pero estos tipos, o sea, como que escondieron esto como que más bien para que la gente no vea cómo es que se va a hacer, cómo hicieron realmente esta barbaridad. Entonces, bueno, esas bases comiciales, nosotros tenemos, si nosotros somos los proponentes como 15% del electorado, uno tiene que explicarle a la gente que por qué quiere eso y por qué lo quiere de esa forma y establecerle al poder constituido, Consejo Nacional Electoral, que nosotros queremos que nuestros votos los cuenten de esta manera. ¿Me entiendes? Que los queremos manualitos, que no haya cactahuellas, que no sé qué cosa, así mismo. Y que además haya gente nuestra metida allá adentro, que la cosa sea como nosotros estamos queriendo que sea. Entonces, ¿eso es subversivo? Claro que es subversivo. ¿Por qué? Porque no le vamos a entregar un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que le dé la gana. Entonces, eso como poder originario, haciendo uso del chavismo en su extremo total. Es decir, el poder originario convoca una constituyente, pero bajo sus términos. Y así yo lo estoy planteando. Así yo lo estoy planteando. Es decir, no es que tú vas a decir, mira, son planas porque me da la gana. No, 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 no. Es decir, aquí hay, imagínense ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan en la transición de firmazo a reafirmazo. Si ustedes se acordarán, cuando no sé, y mucha gente, date cuenta tú de que han pasado ya, ¿cuántos años, Silfredo, han pasado de eso? Del año 2004, hace ya 10 años de eso. Sí. Cuando el tema del firmazo, nosotros, Súmate se empezó a recoger esa firma, recogimos más de 3,5 millones de firmas, ¿ok? Y los tipos dijeron, no, Súmate no tiene la cualificación para levantar esa firma. Eso lo tiene que hacer el CNE. Entonces ellos hicieron sus propias planillas, ¿ok? Y le repartieron 200 para ti, el otro para tanto. Bueno, pero ¿cómo es esto? El originario manejado por el constituido, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista de la lógica impertérrita de Chávez? Ni modo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de plantear aquí con una mayoría de verdad, si se explica esto, calificada en el punto y que nuestros juristas o los que están trabajando con nosotros en este asunto puedan explicarle a aquellos juristas todavía de la oposición que de alguna forma todavía no están convencidos que esto es un hecho político, no un hecho legal. Porque lo que ocurrió en 1999, reventándose la Constitución de 1961, fue un hecho político, no fue un hecho jurídico. Porque lo que hizo Cecilia Sosa, y a mí es verdad que me perdona la doctora Cecilia Sosa, que la respeto mucho, pero lo que hizo ese tribunal, lo que hizo es ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo de Justicia. La Corte Suprema, y en ese momento. La Corte Suprema de Justicia en ese entonces fue respetar a la Constitución de 61. No se podía hacer eso, señor Chávez. Eso fue lo que le debió haber dicho Cecilia Sosa a Hugo Chávez. Señor Chávez, la Constitución, ellos están ahí para defender la Constitución y ahí están las Fuerzas Armadas para respaldar eso. No se puede llamar su constituyente. Si usted quiere hacer esto, usted tiene que irse por otro lado. Entonces, estas cosas que nosotros estamos planteando ahorita salieron justamente y estos lodos que tenemos ahorita nacieron en aquellas aguas. Entonces, bueno, nosotros planteamos lo mismo, exactamente lo mismo. El poder originario se debe sobreponer al poder constituido, incluyendo el CNE, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo la Presidencia de la República, incluyendo el poder moral, incluyendo a todo lo que está funcionando ahorita. Y eso está establecido en la Constitución de una manera completamente inédita. Entonces podríamos pensar que la sociedad venezolana, nuestros hermanos venezolanos, los 7 millones con quien estamos contando, tengan un pensamiento democrático como el nuestro, estuviera preparado para entender que él, aún viviendo en este momento en una dictadura tan compleja, pudiera tener participación. Claro que sí. Se deje de los miedos y ¿cuál es su plan? ¿Cómo sería ahora de llegar a ellos? Yo te voy a echar un cuento importante. Bueno, no sé, tienen otra pregunta. Te voy a echar un cuento importante de lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Cuando ocurrió empezamos a impulsar el tema constituyente y empezamos a conocer un poco el proyecto
de Averumí Táchira, particularmente en lo que se llama el área del municipio fuerte, que es el segundo eje del proyecto, en donde se dice que Venezuela tiene 335 municipios, ¿ok? Esos 335 municipios para 20 y tantos millones de personas, ¿ok? Entonces empezamos ellos hacen un paneo muy interesante. Yo les invito a que lean el proyecto es público, en mis artículos yo siempre lo pongo el enlace para que lo bajen, ¿ok? Y lo estudien. Dice que, por ejemplo, España tiene 8.000 y tantos municipios. ¿Ok? Es decir, que incluso ustedes se consiguen un alcalde en España que el tipo es el que limpia o sea, es el conserje de su comunidad, pues. O sea, es el que cambia los bombillos, el que pone, el que trae, es decir, le acercan tanto el poder a la población que no es posible que haya un hueco en la calle sin que el responsable le corte en la cabeza. Así mismo. ¿Ok? De la misma manera, en Francia, si ustedes entran en el tema de los municipios franceses, en Francia hay 36.000 municipios. Entonces, nosotros nos hemos quedado tan atrasados en relación a la representación de las personas versus la cantidad de habitantes, que tenemos municipios como, por ejemplo, Petare, no Petare, municipio Sucre, del estado Miranda, que tienen más gente que un estado completo. Entonces, eso lo tenemos que redistribuir. Caracas hay que redistribuirla todo. Caracas, el planteamiento de Averumí Táchira dice que Caracas debiera tener 30 municipios. Wow. Como México. Por ejemplo. Entonces, y además darle las responsabilidades. Katia obviamente tiene que ser su municipio. El 23 de enero tiene que ser su municipio. Antímano tiene que ser su municipio. Entonces dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos? Entonces estamos creando. Entonces, porque ese es uno de los argumentos. No, que estamos creando, ¿cómo se llama? Burocracia. Y estamos creando una cantidad de cosas. No, señor. Lo que estamos acercándole a la gente el poder para que ellos mismos decidan quiénes son esas personas que van a estar manejando eso. Y ahí entonces entran los partidos políticos que no les conviene una situación como esta, porque hay un cogollo en Caracas que decide cuál es el alcalde del municipio de Sabaneta. O sea, explíquenme ustedes esa locura. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú empiezas, y se lo explicaron, entonces nosotros reunimos a 30 de los principales líderes de Caracas en el Nacional, ¿ok? En la sede del Nacional, y les explicamos, mire señor, el proyecto es sin hablar de constituyente. Nosotros queremos que el municipio de Libertad, la Gran Caracas se divida de esta manera. Los tipos, cónchale, pero entonces, sí, pero yo creo que debiera ser así. Empezaron a opinar ellos mismos acerca de cómo se debía hacer eso. Ni siquiera preguntaron, bueno, ¿y cómo llegamos a eso si nosotros nos lo está impidiendo el poder constituido? Nos lo está impidiendo, ¿cómo es posible? Le empezaron a preguntarse, bueno, pero si el gobierno le quitó las competencias a Ledesma, al municipio en el distrito metropolitano, entonces empezaron a hacerse preguntas. Entonces dice, bueno, pero imagínense ustedes, solamente sueñen, por ejemplo, que Caracas esté pegada toda en una gran área metropolitana, en donde las mismas personas que viven en los sitios decidan quiénes son los que arreglan las cosas. Entonces ahí los partidos políticos se tienen que plegar a la sociedad civil, a la gente que vive allí. Entonces esa situación es, mira, absolutamente reaccionaria, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, que nosotros que le entreguemos el poder a la gente, mira, eso no, eso no. Aquellos que tienen el poder controlado en la mano, eso no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo. ¿Cómo van a estar si tiene más de 40 años manejándolo? Entonces esa situación, cuando uno habla, mira, eso tiene que estar en una constitución. Cónchale, pana, eso se pone complicado. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, nosotros queremos acercarle el poder al ciudadano. Queremos decirle, por ejemplo, chicas, queremos decirle a la gente de Mérida, señores, ustedes constitúyanse en N cantidad de municipios y esa región decida. Porque otra cosa también es importante, se les está diciendo que el IVA que se recoja es de ellos, que ellos van a administrar la hacienda pública, municipal y por supuesto estatal allí, que ellos van a o sea, todo lo que tiene que ver con el Estado y recursos de las regiones, se queden en las regiones, que lo generen ellos por su propio esfuerzo. Entonces ellos decidirán, bueno, si ponen aquí una
una fábrica de tal cosa, esas personas van a vivir mejor. Entonces todas esas cosas que nosotros estamos planteando ahí tienen que ver mucho con el poder de la gente y a la vez tienen que ver también con el asunto de la calidad de vida de las personas y el empleo. Eso inmediatamente tiene una pata con el empleo, con la propiedad privada, es decir, el tema del desarrollo en el fondo. Entonces, cuando nosotros decidimos que eso parte de la regla fundamental que es la Constitución, entonces hay un asombro porque dicen, bueno, pero es que la Constitución no tiene nada que ver con que se recoja la basura en el municipio de Sucre. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Si nosotros hacemos las cosas bien desde el punto de vista de la norma principal que rige al país, obviamente que tiene que ver. Y esa situación es lo que tenemos que mostrarle a la gente, tenemos que mostrarle al país. Porque si la gente lo supiera de verdad, mira, es que no es que tenemos 8 millones de votos, es que todo el mundo va a querer hacer eso. Todo el mundo va a querer hacer eso. Entonces todo el mundo dice, bueno, pero es que entonces entramos en la cosa chiquitica. El CNE nos va a impedir hacer eso. Bueno, yo quiero ver al CNE impidiéndole a 9 personas, a 7 millones de personas, que supuestamente somos los que votamos de este lado, diciendo que no. Bueno, ahí sí podemos concurrir con todo. Bueno, ahí sí se va a presentar un problema con el de Egipto. Ahí sí ahí lo que ocurre es lo que vaya a ocurrir. Pero lo que sí digo yo es de que desde el punto de vista político y no jurídico, que es lo que significa el poder originario propiamente dicho y hablando claro, dice, mira, nosotros queremos cambiar este sistema de cosas y esto va por encima de los partidos políticos y esto va por encima de lo que hizo Chávez y va por encima de los 40 años famosos de la democracia y va por encima un poco de cosas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dijeron en el Pacto de Punto Fijo, hay descentralización, hay economía, y aquí las garantías económicas durante el transcurso de los 40 años de la Constitución del 61 fueron completamente olvidadas. Entonces, bueno, ¿cuándo los venezolanos vamos a tener chance? Entonces eso hay que discutirlo también. Entonces, todas estas cosas es lo que, para hacerles y cortar para que podamos tener una conversación, todas estas cosas son las que tenemos que decirle a la gente. Eso es lo que queremos. Queremos llevar un proyecto de país a que a la gente sea la que realmente sea la protagonista de ese cambio y que está muy por encima del hecho político que estamos viviendo ahora, pero que a la vez va a ser la solución del mismo. Ingeniero Guana, mire, discúlpeme el fastidio de quererme poner no, para nada. del lado de una posición, sí, de una posición más o menos necia, pero que a mi parecer es necesaria. Si se llama una constituyente bajo esos términos que usted llamó inédito dentro de la Constitución, necesariamente, como sabemos cómo funciona el poder castrocomunista en Venezuela, obviamente no faltará inmediatamente quien salte a decir que necesitamos una interpretación de esa ley en la Constitución, y lo harán, por supuesto, a través de ese castrocomunista Corte Suprema de Justicia, que de seguro dirá que no, que eso no se puede. Eso mismo que usted dijo que debió haber hecho Cecilia Sosa en la oportunidad en la cual Chávez llamó a esa constituyente. ¿Usted no teme que eso suceda? Mira, lo que sucede es que ya está en la Constitución, Silfredo. Es decir, en aquel entonces, en el 99, cuando Cecilia Sosa le dijo eso a Chávez, eso no estaba en la Constitución del 61. Es decir, si la Constitución del 61 hubiese estado, se puede hacer una constituyente, y si hace esto y esto y esto, usted la convoca, bueno, ahí nadie hubiese, los juristas que en la actualidad dicen que la Constitución del 61 está vigente todavía, no hubiesen podido decir nada. Ahora, en este caso, no. En este caso está clarísimo quién puede llamar al constituyente en la Constitución del 99. Y ese constituyente puede ser llamado, como bien dice ahí, por Maduro, por Maduro en el Consejo de Ministros, nosotros con el 15% o la Asamblea Legislativa en su oportunidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para evitar que el gobierno, obviamente que el gobierno y el castrocomunismo y todo eso que nosotros sabemos que hay en el país va a estar en contra de eso? Claro que va a estar en contra. Obviamente que va a estar en contra.
va a estar en contra y nos va a perseguir y bueno, y aquí se van a poner las cosas como quien dice, van a pasar de castaño oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar haciendo lo que debemos estar haciendo. Nosotros, la sociedad civil, la gente que realmente quiere un cambio en el país, estará haciendo lo que tiene que hacer, buscando salidas cívicas y buscando salidas democráticas a este problema que tenemos. Es decir, yo no digo que no van a haber problemas. Yo estoy pintando en términos generales el proyecto y qué es lo que nosotros queremos como licenciado, país. Licenciado, no va a ser una parte de la dictadura, sino las dos dictaduras le van a caer encima. Pues, nos vamos a, Exactamente. ya en este mismo momento, Silfredo, si lees la prensa, ya bueno, oye, pero yo obviamente yo soy uno de los que escribe acerca de esto, pero desde el punto de vista de la discusión, nosotros empezamos a hablar, y no es que me llene la boca diciendo esto, porque no es así. Cuando sale el proyecto País de Mit Táchira, que yo lo oigo de Enrique Colmenares Finol en una presentación en abril de este año, ¿okay? Yo le pregunté a Enrique Colmenares Finol, yo quiero publicar algo al respecto de esto y publicar esa presentación que usted acaba de dar ahorita. ¿Usted me autoriza? Y el señor me dijo, no, sí, cómo no, si esto yo lo vengo hablando desde hace 4 años, imagínense ustedes. Y a él todo el mundo le decía que estaba loco. No, este no es el momento, no, que no sé qué cosa, no, que no. Enrique Colmenares Finol ha hablado. ¿Ustedes saben por qué Capriles habla de la constituyente en este momento? Porque Enrique Colmenares Finol se reunió con el comando de Capriles y le dijo, me dice, Enrique, esto tiene que ser de todo. Vamos a echarle pichón a esto desde ahorita. Esto es más importante que las elecciones de diciembre. Bueno, no hubo manera. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la política chiquita, ellos necesitan pasar por diciembre primero. ¿Por qué? Porque ellos, como quien dice, ellos han priorizado la finanza de sus respectivos partidos antes del país. Bueno, está bien, pues. O sea, bueno, eso es lo que piensan ellos. Yo no soy de Primera Justicia ni de ningún otro país, de ningún otro partido, bueno, yo debo pensar que le tengo que pagar a un militante para que haga tal cosa. Bueno, mira, si la política de Venezuela llegó al punto en donde hay que pagarle a los militantes para que hagan y tenemos que pasar por la caja primero el 8 de diciembre, bueno, está bien, vayan ustedes piensen en eso, pero nosotros sí estamos pensando en el país. En consecuencia, planteamos este proyecto para que todo el mundo se empate en esa, porque el problema no es, a mi modo de ver, que tenemos un problema con el gobierno, también tenemos un problema serio con la oposición, ¿ok? Y eso lo saben, por supuesto ustedes, que bastantes programas que han hecho al respecto de este problema. ¿Qué significa eso? De quienes van a ser, quienes han sido y quienes serán los mayores detractores del proyecto constituyente van a ser la misma gente de la oposición. Entonces, así como fueron los mejores defensores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno. Los que legitimaron el fraude, ciertamente. Y los que legitimaron el fraude. Entonces, bueno, mira, después de haber ido y he dicho que hubo fraude, entonces van a ir unas elecciones otra vez en las mismas condiciones. Bueno, está bien, ya nos hartamos de eso. De verdad, los venezolanos nos hartamos de eso. Entonces, vamos a hablar de lo que queremos hablar. Queremos cambiar al país. ¿Cómo hacemos? Por eso usted está invitado, ingeniero Aguana, para que lo oiga. O sea, ¿cómo hacemos? Eso es lo único que yo estoy preguntando. Como ya esta gente ya no representa nada para mí y lo que dice y lo que habla, y bueno, y se los digo a ustedes, aquí a mi casa llegó un grupo de gente para proponerme que fuera concejal. Entonces yo le digo, bueno, pero entonces esto es, bueno, cabazón de mundo. Por supuesto, amigos míos, gente que yo conozco, que quiero mucho. Pero bueno, ¿pero qué es esto? O sea, ustedes no han oído hablar de lo que yo estoy hablando. Es que me parece una falta de respeto que ni siquiera tengan intenciones de lanzarse. Claro, pero entonces, pero ojo, gente que está clarísima, que está dentro del mismo pensamiento de muchos venezolanos como Luis Moreno, muy respetable médico allá de Monaga, que está impulsando la necesidad importante de un cambio de la oposición venezolana. Es decir, la oposición venezolana tiene que estar representada. Para mí, se le acabó el tiempo a la actual oposición o representantes de la oposición venezolana formal el 14 de abril, cuando ellos no cumplieron lo que debieron haber cumplido, que era sacar este gobierno. Como no lo cumplieron por la vía electoral, entonces, bueno, está bien, señores, muy bien, les agradecemos mucho el esfuerzo, vamos a otras elecciones para ver quién es el representante de la oposición. ¿Cómo es eso de que Enrique Capriles ahorita es el representante de la oposición venezolana? ¿Y quién lo nombró?
Lo nombramos porque era candidato y ya fue candidato 2 veces. Entonces, bueno, volviendo otra vez a nuestro tema, o sea, no quiero desviarme, volviendo otra vez a nuestro tema, el planteamiento real y de fondo y de fuerza es el cambio del país. Es decir, el planteamiento es un proyecto. Es decir, no es que yo quiero cambiarla, no quiero ir a un proceso constituyente para quitarle la cabeza a Maduro. No. Yo quiero ir a un proceso constituyente para cambiar las estructuras fundamentales del Estado para que tengamos un país viable y con desarrollo. Eso es lo que yo quiero. Que si en medio del camino hay que descabezar gente, obviamente habrá que descabezarla porque tendremos que nombrar un gobierno de transición y todo lo demás. Pero obviamente también tenemos que plantearle a un país qué es lo que queremos. Y ya yo creo que en los 12 ejes que planteó el MIT Táchira está todo lo que queremos ahí. Yo les invito a todos ustedes a que se metan en el blog, vean la dirección y vayan al proyecto que ellos están planteando. Pueden estar de acuerdo en algunas cosas, pueden estar en desacuerdo, pero es un proyecto. ¿Cuál es tu blog? Ok, bien, Luis Manuel, voy a tomar la palabra y te agradezco cómo vamos, y a Cifredo, a María Teresa, cómo van llevando la conversación. Entonces, es muy importante el saber que el señor HCR ya se le venció su acción y su actuación, porque un líder que se enfrenta a un cambio de sistema tan rotundo como el que nosotros necesitamos, de un castrocomunismo infiltrado en un modo verdaderamente no solamente grossolano, sino criminal y criminógeno, con ese genocidio en acto por un terrorismo de Estado, se le venció su tiempo y estoy viendo que ya existe un movimiento hacia eso. Aires Ven y Caminos de Libertad tiene muy claramente, ha hablado muy claramente del tema del colaboracionismo. Nosotros hemos hablado de dos términos técnicos que es partidocracia antidemocrática y monopartidismo plural imperfecto. Ahora, yo conozco el programa porque justamente el proyecto del que hablas, porque justamente leyendo tu blog vi el link y lo he estado estudiando y me parece sumamente interesante. Me gustaría participar en un momento dado en áreas que considero que son importantes y que no las veo presentes allí, como es todo el problema ambiental y ecológico, etcétera, pero eso es parte de nuestro sueño. Sin embargo, yo me voy a contraponer en esta conversación tan importante con ese planteamiento que es un planteamiento federalista por cuanto conlleva, ¿verdad?, los beneficios fiscales para cada región, la fuerza de los municipios. Ahora, en el momento, mi pregunta, en el momento en que Katia debe pasar cañerías por X parte y el 23 de enero las debe pasar por el opuesto y no hay cómo se consolidan ciertas cosas, porque lo otro que me pregunto es cuánta anarquía o cuánta corrupción puede haber en esos mecanismos donde tú microseccionas la situación de los consejos municipales. Ciertamente, por ejemplo, Italia tiene 8.200, 300 y pico de comunes, tiene una asamblea nacional de alcaldes, etcétera, etcétera. El federalismo no termina de imponerse y lo que se han creado, como en España también, son todas las corrientes separatistas. Entonces, te hago esa pregunta dentro de ese proyecto. Bueno, el tema del acercamiento del poder al ciudadano justamente va por ese camino también. Porque ¿cómo puede, digamos, un habitante del municipio Sucre, que tiene tan lejos, siendo uno de los municipios que más tiene población en este país, y tiene tan lejos la resolución de sus problemas, con sus autoridades, ¿cómo puede hacer
para descubrir que ahí hay corrupción o que hay un funcionario que está haciendo o está dejando de hacer. Es demasiado lejano el tema. No conocen, por ejemplo, si tú te pones a ver en los municipios que yo he estado conversando el tema, por ejemplo, en el español, la gente conoce quién es quién en un pueblo. Conoce quiénes son las personas que están allí. Y no solo que las conoce, sino también saben eventualmente si están o estarían eventualmente incursos en un tema de responsabilidad y de manejo ilegítimo de su gestión. Entonces, por eso la cuestión del manejo de los gobernantes locales, particularmente cuando las poblaciones son pequeñas, ¿ok? Cuando las poblaciones son manejables, es igualmente manejable el tema de la corrupción. Y es también manejable el tema del cómo se abordan los problemas dentro del municipio. Suponte que en el 23 de enero, que es prácticamente un coto cerrado para cualquier autoridad del país, porque ahí conviven todos los colectivos estos armados, etcétera, que en el 23 de enero, que son un conjunto de edificaciones que se hicieron en el principio de la democracia y que en este momento tienen cualquier cantidad de gente, tuvieran que ellos mismos decidir qué es lo que está pasando ahí con la seguridad. Porque esa decisión, déjame decirte, no la tienen ellos en este momento. La tiene el gobierno nacional y la tiene el gobierno, en teoría, el gobierno metropolitano de Caracas. Y lo tiene la alcaldía del municipio Libertador. Entonces ahí entra entonces un juego de intereses, porque supón tú de que hay un alcalde allí que tiene que ver con la seguridad y que tiene, por supuesto, todos los frentes que debería tener una alcaldía, es decir, mantenimiento urbano, debería tener seguridad, debería tener, obviamente, ornato público, transporte, es decir, toda una cantidad de cosas que se haría un microclima dentro de ese mismo municipio, que haría que eventualmente cualquier gobernante que haga cosas allá adentro esté a la vista de todo el mundo allí. Es decir, la manera como planteamos nosotros el tema de darle poder a la gente precisamente va por ese lado. Cuando decimos, por ejemplo, el tema de la corrupción, cuando usted, yo creo que lo refería en uno de los artículos que escribí, un profesor, un profesor de la IESA, Moisés Naín, que dio una conferencia siendo ministro de Fomento, y él decía, yo estuve presente en esa conferencia y me acuerdo tanto de las palabras de Moisés en ese momento, porque Moisés decía que cualquier ministro de Venezuela podía estar incurso en responsabilidad administrativa porque los ministros no tenían tiempo de leer absolutamente nada de lo que le ponían al frente. Es decir, los tipos tenían que firmar porque si no las cosas no salían. Entonces, ¿qué sucede? El problema no era tanto de que de repente pudiera alguien estar cogiendo unos reales, sino que el mecanismo del abarrotamiento de funciones administrativas que tenía una persona que estaba a responsabilidad de cargo público, le daba que no era posible manejar el cúmulo de cosas que tenía. De la misma manera también decía Moisés en ese momento de que el problema no era sino la discrecionalidad del funcionario. Y es verdad, cuando usted, por ejemplo, ponen una norma que el portero es el que decide quién es el que ve al ministro, puede tener la seguridad de que le pone tarifa. ¿A quién es el que va a ver el ministro? ¿Me entiende? Es decir, que aquí tenemos que fabricar normas y los países tienen eventualmente que fabricar normas a ciertos niveles de la administración pública, de manera tal que se le rebaje lo más posible la responsabilidad al funcionario para que esa responsabilidad sea compartida entre grupos específicamente de tarea para que se pueda realizar una buena gestión pública. Entonces, si usted reduce realmente a niveles manejables y a niveles tolerables
las responsabilidades que existen en cada área y municipio, y les entrega el dinero y les entrega la responsabilidad, por supuesto, obviamente que el alcalde va a habilitar lo suyo, eso puede tenerlo por seguro. Es decir, va a ser un tipo que usted va a ver todos los días cuando vaya a llevar a sus hijos al colegio. Es el tipo que va a tener que verle la cara a la gente. Es decir, aquel que compita en un área reducida para ser el administrador del bienestar de la comunidad, necesariamente va a tener que pasar por el lazo de todo el mundo. Y entonces ahí ya yo veré si realmente las personas van a querer estar en un cargo público, si no es porque quieran realmente el bienestar de la gente. Bueno, realmente, ok. Sí, no, Fredo, no, sí. Blanca, sí. No, bueno, yo pienso que quizás tengamos que tener otro encuentro para hablar de la cuestión que para Ailesben es fundamental, y es la separación de estos dos conceptos. Una cosa es el poder y otra cosa es gobernar. O sea, la vocación para gobernar, y eso, digamos, me gustaría que pudiera ser un aporte futuro a ese proyecto, que de hecho es interesante, y gracias a ti, a tu blog, he podido conocerlo en profundidad. Sí, Fredo. ¿Podría decir, el ingeniero Aguana, decir el nombre de su blog para que los radioescuchas bueno, también? sí, se llama TICS y Derechos Humanos, Tecnología de la Información, Comunicaciones y Derechos Humanos, pero es más fácil conseguirlo si ponen mi nombre, Luis Manuel Aguana, en el Google. Inmediatamente salen todos los artículos que yo he escrito que están en el blog, y entonces lo pueden referenciar desde allí. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, una vez más por haber aceptado nuestra invitación, y le pedimos disculpas de nuevo por lo caliente de la pregunta. Lo que pasa es que, al igual que usted, nosotros también estamos muy, muy preocupados por el país, y obviamente habidos de salida, y nos pareció y nos sigue pareciendo muy interesante esta que usted hoy nos expuso, y por eso le invitamos, porque queríamos que se fuese una persona como usted quien la explicara. Gracias, Silfredo, con todo gusto. Esto pica y se extiende. Esto no es de una, dos o tres reuniones. Realmente esto es de muchas reuniones. Claro. Digamos, precisamente por eso es que se quiere la discusión, pero la discusión seria. Esta me parece excelente como discusión, porque tú te tienes que poner, y yo estoy de acuerdo contigo, Silfredo, que te tienes que poner como el abogado del diablo, porque hay mucha gente que todavía dice, bueno, pero es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, tratando en cierta medida porque si algo tenemos los venezolanos es que queremos respuestas inmediatas, y las respuestas inmediatas no existen. Las respuestas hay que trabajarlas, hay que cultivarlas, hay que informarse, hay que estudiar, hay que pasarse meses, ¿me entiendes? Es decir, no, las respuestas inmediatas existen, y el resultado de respuestas inmediatas es este desastre que tenemos ahí. Entonces, cuando uno no piensa... Si nosotros queremos un país que pueda tener un arranque adecuado, que pudimos haberlo tenido en 1999, y porque todo el mundo quería realmente que esa nueva constitución fuese la respuesta a todas las inquietudes de los venezolanos, pero que yo puedo incluso hasta estar de acuerdo, bueno, no, que a esa cosa simplista de que la constitución es la respuesta. No, simplemente que en este caso lo que es, y eso por eso que es tan importante el primer planteamiento, de que primero es lo que queremos como país, y luego buscamos la constitución que se adapte mejor a eso que queremos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Listo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Que tenga mucho éxito. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, Luis. Que Dios te bendiga. Chao. Igual. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, ahí escuchamos al licenciado Luis Manuel Aguana con el planteamiento que, como bien dijo, no es de él, pero es una de las personas que mejor lo ha escrito y lo ha descrito. Entonces, por eso nos preocupamos en buscarlo, para que él le llevara a ustedes de primera mano sus impresiones y su explicación acerca de los mecanismos el alcance de esta Asamblea Constituyente. Como dijo Blanca, obviamente necesitaremos más programas para poder explicarlo con más detenimiento, porque además de que nos interesa escucharlo,
nos parece adecuado apoyar esa iniciativa, por lo que nos estaremos montando en ese tema seguramente de manera más fundamental y más radical, porque obviamente, como dijo el licenciado y como lo hemos dicho aquí muchas veces, hemos llegado al día de la verdad, en donde tenemos que definirnos y tenemos que ser coherentes. No podemos seguir en este pasito tutum, uno para adelante, tres para atrás, porque al final lo único que estamos logrando es que el pueblo opositor venezolano se quede huérfano, porque está en el medio de dos aguas, y que eso es peligroso al final para la democracia, porque si no logramos encauzar ese mar y esa voluntad en el río correcto, terminaremos seguramente en un mar de desastre como el que estamos ahora. Blanca. Bueno, sí, correcto. Es sumamente importante ir conociendo las distintas alternativas, porque seguramente podemos llamar que es una tercera vía. Estuvimos hablando con el doctor Teodulo López Meléndez, que propone justamente la democracia del siglo XXI como fundamento de un Estado de Derecho. Y para poder desarrollar entonces estos proyectos país, que está el del MIT, y esperemos que nazcan otros, todo eso va a tener que estar fundamentado en un Estado. Y como grandes luchadores, y no cejaremos, porque no entregaremos nuestra patria, nosotros, Airecén, nosotros, Caminos de Libertad, los invitamos a seguirnos e ir estudiando profundamente todos estos temas. Tienen cómo conseguirlos, porque les hemos dado los sitios donde pueden encontrar, y en nuestro blog también encuentran esa orientación. Bueno, además de eso, quería comunicarle a nuestros oyentes que la radio en Miami está mudándose de sede, y el programa estará en stand-by hasta que logremos reorganizarnos en otro local, en otro sitio donde seguiremos funcionando. Mientras que eso sucede, ahí está nuestra página en Facebook, Caminos de Libertad por Radionet, donde les estaremos indicando las coordenadas de cómo escuchar el programa y cuándo será reabierto. Bueno, ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy, una vez más, en Caminos de Libertad, donde nos preocupamos siempre por decir la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Bueno, Dios me los bendiga. Cuídense. Chao. Chao.